Señor, tú permites que podamos estar en este lugar. Te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados, toda falta, toda iniquidad que tú encuentres en nosotros, Señor. Te pedimos perdón. Somos débiles, Señor, mas tú eres santo, Señor, Padre. Por eso venimos a ti seguros de que en ti hay perdón. Límpianos, purifícanos, y que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Del 1 al 5 vamos a leer Primera de Juan. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Evidentemente, amados, que en ocasiones nosotros tenemos una interrogantes en nuestro corazón porque pensamos, divagamos en nuestra fe debido a que muchas veces no estamos correctamente cimentados en lo que Dios tiene para nosotros, como es la palabra de Dios. He traído este pasaje bíblico porque la fe, amados, es la que nos conduce a ser salvos. La Biblia dice esto, amados, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que se levantó entre los muertos, serás salvo. El libro de Romanos también dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El libro de Romanos también dice, en el capítulo 8, en el verso 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. Pero el ser humano, a pesar de que, el cristiano, mejor dicho, a pesar de que conoce estos versos, tiene un problema de asimilar esto para él sentir que es salvo. La salvación está allí, amado. La salvación es por medio de la justificación, porque Cristo nos justificó en la cruz y nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús.
Pero volvemos, a pesar de que recibimos la palabra, el tiempo desvanece, el conocimiento que no lo olvidamos, pero no lo atestiguamos a nuestro propio yo. Como diría aquella oración que decimos: soy sano, soy salvo, me levanto y camino en el nombre de Jesús. Todo lo que a usted le ocurre, todo lo que Dios tiene para nosotros, es por medio de Cristo Jesús, amado. Y cuando no estamos en esa actitud, en esa posición, entonces divagamos. Ahora, la fe, cuando usted recibe a Cristo Jesús, cuando dice yo recibo a Cristo Jesús, cuando hace su oración de fe y decimos escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames yo esté entre los salvados tuyos. Esa es, como decir, la declaración. Usted vea, viene una pareja a casarse y el sacerdote los declara marido y mujer después de hacer los votos matrimoniales. Pero ¿qué pasa si cada uno coge un sendero diferente? Entonces, ese matrimonio no se efectiviza. No hay una comunión, no hay una relación, no hay una permanencia del uno con el otro. Lo mismo es cuando venimos a Cristo Jesús y resulta que sí, yo recibo a Cristo Jesús, pero ¿en dónde queda nuestra relación de intimidad con el Señor? No sé si me está copiando. O sea, el mensaje de hoy es la fe, la salvación y la regeneración, que son cosas puntuales pero que tienen que ver la una con la otra. Veamos esto. Ante la inseguridad del corazón del hombre, necesitamos conocer ciertos pasajes de la Escritura que atestiguan que somos salvos. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el verso 30, estaba Pablo y Silas en una cárcel y después de haber sido azotados, ellos igual estaban cantando y vino un terremoto y se movieron los cimientos de la cárcel y las cadenas se rompieron y el carcelero se asustó porque los presos estuvieron libres y se iba a matar. Y Pablo le dijo, no te mates, que aquí estamos. Y la palabra de Pablo lo transformó a este hombre, y este hombre hizo una pregunta en el verso 30, dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la declaratoria de Pablo fue una declaratoria rotunda, corta, consistente, y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Entonces, esto nos hace ver que el creer en Cristo Jesús nos lleva a la salvación. Pero la salvación está allí, amados. Pero ¿qué ocurre en lo posterior? ¿Qué es lo que viene después? El Señor Jesús fue visitado en la noche por un hombre que se llamaba Nicodemo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, usted puede ver, Nicodemo dice que lo visitó en la noche al Señor Jesús y le preguntó, ¿qué hay que hacer para ir al reino de los cielos? Y Jesús le contestó de una forma clara,
precisa. Le dijo, si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. No verás el reino de los cielos. Entonces, una cosa es el esposo y la esposa que se casan. Pero si él se pone en una posición que es contraria a lo que significa el amor y maltrata a la esposa, ella no querrá ir a su luna de miel, ¿verdad? O viceversa. Lo mismo es en la vida espiritual. Si nosotros no declaramos nuestro amor a Cristo y si nosotros no nacemos de nuevo, entonces por más de que hayamos hecho una declaratoria, eso queda en el papel, queda para el momento. Por eso es que el apóstol Juan escribe esto y dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, siguieran con nosotros. Usted fíjese cómo de una forma muy clara el apóstol hace una manifestación de quiénes son los que finalmente pertenecen al pueblo de Dios. O sea, usted ve, amados, a lo largo de más de 30 años en la casa de Dios, puedo decirles, he visto muchas personas. ¿Pero dónde están? No están. Y no es que están en otra iglesia, están en el mundial. No están en otra iglesia, no es que están haciendo una obra evangelística, simplemente no están. Y eso nos hace ver, es como que si la esposa faltara al hogar muchos años, o sea, eso no funciona, pues no es un matrimonio, no es una relación de permanencia en el Señor. Entonces, la expresión que dice Pablo es valedera, dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Pero ¿qué es creer en el Señor Jesucristo? Leamos nuevamente el texto de lo que teníamos al comienzo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y hay un segundo distintivo. El primero, que usted ama a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Y es que cuando usted ama, quiere estar con Él, quiere permanecer en Él. Y lo segundo dice, en esto conocemos que amamos ¿a quién? A los hijos de Dios. Entonces, dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, ¿quiénes son los que se conocen que son hijos de Dios? Los que aman a sus hermanos. En la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, dice que se conocían así. Míralos cómo se aman. O sea, el uno vendía su casa y lo daba todo por el otro. O sea, en esto eran conocidos, en el amor. Y esto, amados, tómelo como bien. O sea, ¿qué tanto usted puede decir lo que dice el verso 2? Dice, en esto conocemos. O sea, y conózcase usted mismo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. O sea, si usted no ama a un hijo de Dios, le aseguro que usted no es hijo de Dios. Así de
Así dice la palabra, no lo digo yo. Y es que el Hijo de Dios, amado, tiene una fe. Y la Biblia dice que la fe que vence al mundo es la que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué, amados? Porque Cristo vino para traer paz, para consolidar. Ustedes vean cuando Jesucristo se presentaba, decía, salve, paz a todos vosotros. El shalom, que es el saludo del judío, no es el buenos días de educación que nosotros llamamos. El shalom es, yo te quiero dar mi bien. Yo te quiero dar todo lo que yo tengo para ti. O sea, una expresión genuina de entrega. O sea, ¿qué puedo hacer por ti? Me voy a despojar de mi camisa para dártela a ti. Y eso, amados, hace que nos conozcamos como hijos de Dios. Eso es lo que hace un hijo de Dios. El Hijo de Dios, amados, tiene una característica que se vuelve como el Padre. Y el Padre, a mí la Biblia me enseña que Él es Dios perdonador. Entonces, si nosotros no tenemos y no nos parecemos a Él, entonces nuestra vida es totalmente contraria a lo que dice la Escritura. Cuando nosotros tomamos o recibimos la salvación de Él, nosotros debemos nacer del agua y del Espíritu. Esto implica regeneración. Te vea, la regeneración implica sacar todo lo que está mal y poner todo lo que es bueno, que es la palabra de Dios. O sea, tenemos que desaprender para poder aprender. Si usted es ordinario, si usted ha sido malcriado, si usted ha sido contestón, si usted ha sido peleón, si usted es gritón, si usted es mal encarado, si usted es una persona olafa, cuando recibe a Cristo se vuelve tierno, delicado, amable, gentil, acomedido, prudente, calladito se lo ve mejor. O sea, hay un cambio, porque recibió la palabra del Señor. Usted dice, pues pastor, quiere que esté callado, pero la Biblia dice, y cuando vayas a la casa de Dios, anda más para oír que para hablar. Entonces, son las cosas que la Escritura nos va impregnando y nos va cambiando. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, poco a poco el Señor va estableciendo, por decirlo así, en términos que me comprenda, un chip diferente, un programa diferente, un molde diferente, modales diferentes. La ética tiene que ver mucho con la conducta, y la conducta depende de nuestro corazón. Si usted quiere pasarse de malcriado y no respeta, entonces no me diga que usted tiene amor. Una cosa es lo que dice la Biblia. La Biblia dice así: airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice más, dice, y los esposos que no tengan ira con la esposa para que sus oraciones no tengan estorbo. Porque cuando usted tiene algo contra alguien, su oración no llega ni al techo de la casa, pues.
porque está bloqueada, tiene un estorbo. Entonces la regeneración tiene que ver, amados, con los cambios que vamos a hacer en nuestra vida. Conforme va pasando, yo creo, amados, yo creo que a los 3, 4 meses de haber nacido en el Señor, por decirlo así, ya usted aprendió a caminar. Ya aprendió que la casa de Dios es santa, es un lugar sagrado, consagrado para alabar, para servir, para adorar al que nos ha dado la vida. Ya al año, ya conocemos la palabra de Dios un poco más. Y a los 3 años de nacido como un árbol, ya damos fruto. Ya tiene que dar fruto. Ese es el proceso de crecimiento. O sea, a los 3 años usted ya se maneja en la casa de Dios y ya tiene un ministerio. Como decimos, ¿este árbol es de limón o es de mandarina o es de naranja? Dicen, no, mira, que aquí está la mandarina. O sea, ya se conoce. El Señor Jesús dijo esto: por su fruto le conoceréis. O sea, tenemos que ver, amados, o sea, con todo mi corazón se lo digo, hagámonos una pregunta: ¿qué fruto yo estoy dándole al Señor? ¿Y qué clase de fruto estoy dando? Hay 5 ministerios: el evangelismo, el pastorado, el maestro, el profeta, y se me está pasando el apóstol, ya dije el maestro y apóstoles. Entonces, la iglesia tiene que equiparse. Entonces, podemos decir aquí cuántos maestros hay, cuántos apóstoles hay, cuántos evangelistas hay. Y bueno, veamos el fruto de cada uno. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuánto hemos dado como fruto? Entonces, todo esto es importantísimo, amado, para que nosotros podamos comprender. Veamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 también. Juan 3. Dice el Señor Jesús en el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, usted ve, amados, lo que Jesús está diciendo, porque tenemos que creer en Cristo Jesús, y cuando creemos en Cristo Jesús creemos en su palabra, y esta palabra es la que va a transformar nuestra vida, va a ir cambiando, va a ir estableciéndose nuevos parámetros en nuestra vida, de tal forma que cuando nos damos cuenta nosotros mismos decimos, no, yo he cambiado, ya mi carácter cambió, ya yo antes, dice, esto yo no lo aguantaba. Yo antes negociaba de otra manera y ahora ya no. Y vamos cambiando, amados. No que ya seamos perfectos, pero sí tenemos que ser mejores que el mes pasado y el mes anterior. ¿No le parece? O que el año pasado. Usted puede decir, yo ahora soy mejor que el año pasado. ¿Usted cree que su carácter ha cambiado? ¿Cree que sus costumbres han cambiado?
¿Cree que su manera de expresarse ha cambiado? ¿Cree que su forma de tratar a los demás ha cambiado? ¿O sigue diciendo, es que yo soy así, pastor? A mí, eso nadie me va a cambiar. Es que yo no tengo pelos en la lengua. Yo tengo que decirle, usted no tiene pelos en la lengua, amado. Nadie tiene pelos en la lengua. No sé quién tenga pelos en la lengua. Usted tiene que decir la verdad con amor. Y eso es todo. No porque diga una verdad va a ser grosero. Porque te puede decir la verdad, pero groseramente y ofende. O sea, tiene que decir la verdad con maneras. Entonces, el punto es, ¿para dónde vamos, amados? En fruto, en nuestro comportamiento, en nuestra fe, atestiguamos lo que dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. ¿Se da cuenta usted que la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Usted se llena cada día de eso, o sea, siente usted, puede sentir usted así fielmente para usted, yo soy salvo, en verdad yo soy salvo, yo he confirmado que la palabra de Dios a mí me atestigua de que soy salvo porque yo amo a mis hermanos, porque yo he cambiado, porque yo, aunque no sea perfecto, pero trato de agradar al Señor porque yo creo en toda la palabra de Dios, amo la palabra de Dios, me deleito en la palabra de Dios, me gusta tener comunión con Dios, me gusta orar, me gusta estar en la casa de Dios, sirvo en la casa de Dios. Entonces usted dice, bueno, sí, cuando llegó no sabía ni dónde estaban los libros de la Biblia, ahora conoce la palabra, ahora es capaz de predicar la palabra. Yo pregunto, ¿usted cree que después de 4 o 6 meses necesita más discipulado? Yo creo que está discipulado. El tema es que el discipulado no es llenarse de conocimiento, el discipulado es una decisión. Yo quiero seguir a Cristo y punto. Ese es un discípulo. Y seguir a Cristo significa que nosotros ya no somos de nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, el punto es ese. La fe que vence al mundo, dice aquí, amados, es la fe que está basada en la palabra de Dios. Porque, miren, siempre vamos a tener turbulencias, inconvenientes. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades, amados. No crea que Dios nos pone en una burbuja para que no tengamos problemas. Sí tenemos problemas. Pero la fe nuestra es la que vence al mundo. Y es más, es necesario que tengan dificultades, que tengamos problemas, porque por medio de eso Dios nos prueba nuestra fe. Porque cuando usted ya sale del problema, usted ve que nunca estuvo solo. Siempre Él estuvo con usted. Jamás el Señor le abandona. Él está allí para ayudarle, para fortalecerle, para guiarle, para enseñarle, para consolarle si es necesario. Y nuestra vida, amados, cada experiencia, cada problema que tenemos es para que nuestra fe se fortalezca. Para que la fe se fortalezca, amados. No es que viene el problema solamente porque Dios quiere mandarlo ahí. No, siempre Dios quiere que usted crezca en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, y que se dé cuenta que Él estuvo con usted. Allí en la dificultad y en la prueba, Él estuvo con usted. No es que Él lo deja solo. Es igualito como el niño que está aprendiendo a escribir y la mamá, el papá, el maestro está cogiéndole la mano para que haga bien la letra.
Así está el Señor, amados. Dice que nos coge como a recién paridas y nos lleva en su regazo. Él no nos deja, amados. Y a cada quien lo arrea, por decirlo así, al compás de lo que podemos avanzar. Él no le va a empujar, no lo va a forzar. Y si tiene que repetirle la lección, pues le dice, bueno, hagámosla de nuevo. Usted vea cómo hizo con el pueblo de Israel. Habían 15 días desde del Mar Rojo hasta Canaán, pero estuvo 40 años, porque no aprendían la lección. 40 años dando vuelta en círculo en el desierto. Entonces Dios, amados, Él quiere estar en nuestros asuntos siempre, y está en nuestros asuntos. El punto es si lo consultamos, si hablamos con Él, si le rogamos a Él, si le pedimos dirección o no. Ese es el crecimiento, amados, y nuestro crecimiento tiene que ver con la regeneración. Y la regeneración es vital. Si usted ve aquí mismo en Juan 3, el Señor Jesús le respondió contundentemente a Nicodemo. Dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y quiero hacerle una ampliación del verso 5, porque hay personas que están confundidas. Y cuando dice nacer del agua y del Espíritu, es casi lo mismo, por decirlo, es lo mismo, nacer del agua y del Espíritu. Muchas personas creen que cuando se bautizan, nacen del agua, porque se meten en el agua. No se refiere a esa agua, no se refiere a esa agua. El Señor Jesús, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el verso 37, al final de la fiesta de los tabernáculos, se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga y beba de mí, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Eso es nacer del agua, porque cuando venimos al Señor recibimos el agua que salta para vida eterna, que fue lo que le dijo Él mismo a la samaritana. Y nacer del Espíritu es lo mismo, porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y cuando estamos en el Espíritu, entonces toda la palabra de Dios es una delicia para nuestra vida. Entonces, lo que le estaba diciendo el Señor Jesús, si no naces del agua, o sea, si no naces del agua que yo te doy, está diciendo, y si no naces del Espíritu que yo te doy, entonces no entras al reino de los cielos. Porque a veces tenemos dificultades en interpretar este texto y creemos que cuando se bautizó yo nací del agua. No, usted se bautizó, se metió en el agua. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 45, dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero la salvación es una cosa, amados. Usted puede haber sido salvo hace 10 años, pero veamos la trayectoria. ¿Qué hizo en 10 años? ¿Qué hizo en 20 años? ¿Creció? ¿Dio fruto? ¿Fue luz para muchos o fue tinieblas para muchos? ¿Extendió la mano o sigue como el hombre de la mano seca? ¿Vieron en lo que dice en el libro de Lucas?
Dice que Jesús entró y vio un hombre que tenía la mano seca. Nunca la estiraba, nunca la extendía. Claro que era una parálisis, pero hay algunos que tenemos la mano buena y sana físicamente, pero no la extendemos nunca. Es una mano que no sirve espiritualmente. Eso es una mano seca. Cuando la mano, porque la mano es la fuerza, la capacidad, y era la mano derecha, dice el libro de Lucas. Entonces, si nuestra mano, amados, no se extiende al necesitado, entonces puede tener 30 años en el Evangelio, y el Señor, cuando entre usted a la presencia de él, dirá: este tiene la mano seca, no ha servido, no ha extendido la mano. Es como la parábola de los talentos. ¿Usted cree que no tiene talento? ¿O usted es talentoso? Porque si tiene talentos y no los ha puesto al servicio, quiere decir que fue como aquel que enterró el talento debajo de la tierra. Entonces, en 5, 10, 15 años de evangelio, ¿cuánto talento se ha visto? Pues lo ha puesto al servicio. Usted sabe lo que es un talento, amado. Un talento pesaba 65 kilos y era de oro. Era una fortuna. Más o menos equivale a $3,5 millones al cambio actual, ese peso en oro. Significa que el Señor, si le ha dado, y es que el Señor no nos da un solo talento, a usted le da muchos talentos, por tanto, usted es riquísimo, pero tenemos los talentos enterrados. ¿Qué dijo el Señor? ¿Y el talento que te di? Dice: es que lo enterré, Señor, porque conocía que eran hombres duros, que cosechas donde no siembras. Dice: si conocías que soy hombre duro, ¿por qué no pusiste en el banco para el talento para que diera fruto, por lo menos el interés? Así un día el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con el talento que te di? Nos vamos a avergonzar. Nos vamos a avergonzar, amado. La regeneración es para que los talentos... Miren, hermano, hay gente que sabe cantar mucho, que cantaba mucho en el mundo. Usted ve a algunos que les encanta el karaoke, pero no le cantan aquí al Señor. Usted puede decir: yo no sé tocar, pero yo le digo que si usted quisiera aprender a tocar un instrumento, puede meterse a internet y ahí empieza a dar sus primeros pasitos. Y si los hermanos no me quieren dar chance, me les pego ahí, les pongo ahí a ver. Y un día que falten, yo me pongo allí y empiezo a tocar. Y no vino el hermano, voy a tocar yo. Amén, le dicen, gloria a Dios. ¿Verdad? Si el hermano está mal de la garganta, no va a cantar, pero canta el hermano que sabe cantar. Por decir algo, no vino el maestro, pastor, yo puedo dar una enseñanza, ¿verdad? No vino el pastor, hermano, yo puedo predicar hoy día. Amén, gloria a Dios. Yo creo que podemos salir a evangelizar, podemos salir a enseñar. No solamente el pastorado es el único ministerio que hay. Tenemos muchos talentos, somos riquísimos en talentos, pero el tema es que están enterrados muchos. Y la regeneración es eso, pues, hermano. Es decir, bueno, lo que yo tengo lo voy a compartir, lo voy a dar para mi Señor. Porque lo que le hiciste a este pequeñito, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Entonces, el proceso, la fe, la salvación y la regeneración van de la mano. No se pueden separar. O sea, una vez que usted es salvo,
usted se regenera, en 3, 4 meses ya es una nueva persona, una nueva criatura, ya ha bebido del agua que salta para vida eterna, ya está en el Espíritu, ya usted ha sido transformado. Entonces su fe es la que vence al mundo, porque ya el mundo no tiene nada que ver con usted, porque su fe le ha salvado. Usted cree en la palabra de Dios, entonces usted puede decir, amanece y dice, te doy gracias, Señor, porque soy salvo. Porque tenemos que estar seguros, pues, amado. Usted vea, cuando hacemos esta pregunta, alguien le dice a otra persona, ¿usted es soltero o casado? No, yo soy soltero, yo soy casado. Así mismo, ¿usted es salvo o no es salvo? Dice, yo soy salvo. Yo soy salvo porque la sangre de Cristo me ha lavado, porque Él me ha justificado, porque yo amo a mis hermanos, porque así dice, que somos conocidos porque amamos a nuestros hermanos. Entonces la transformación es necesaria. Hay un término en el griego que se llama la metanoia. Metanoia es un cambio total, es como la metamorfosis. La metamorfosis, amado. ¿Saben lo que es la metamorfosis? O sea, usted ve la rana, ella empieza como una larvita, se va transformando hasta que se hace rana, no nace rana. Entonces, nosotros no nacemos santos, la palabra nos santifica. Entonces sufrimos una metamorfosis, una metanoia, por el proceso de regeneración por medio de la palabra. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Señor, que esta palabra, Señor, pueda transformar nuestros corazones, nos pueda animar, Señor, a pedirte que sigas transformando nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Señor Padre, cada día más que tu Espíritu Santo nos limpie, Señor, nos purifique, nos transforme, Señor, que vuelva sensible en nuestros corazones, Señor Padre, y que podamos regresar a nuestro primer amor, Señor Padre, que podamos cada día amarte más, Señor, porque tú eres digno de toda adoración, Señor. Oh, te adoramos, Señor, en la hermosura de tu santidad, y te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor Padre, porque ciertamente tú hablas a nuestras vidas. Cada día, Señor, queremos conocerte más y más, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, Señor, te damos gracias, oramos por nuestros hermanos que todavía no llegan a tu casa, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que esta semana puedan llenar tu casa, Señor. Toca sus corazones, toca sus vidas, Señor, inquiétalos, Señor, tráelos con cuerdas humanas y con lazos de amor, Señor, para que ellos puedan llegar a ti, Señor, para que ellos puedan llenar tu casa, Señor, para que este lugar se llene de alabanza y la gloria tuya, Señor, descienda en este lugar, Señor Padre. Que tú puedas, Señor Padre, ser exaltado y glorificado en este lugar, Señor, en donde tu nombre es invocado, Señor Padre. Tu palabra dice que te invocaremos y tú nos oirás, Señor. Tu palabra dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Sigue, hermano.